Bienvenidos, esto es Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo se trabajan los proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, cuál es el tratamiento que se les da y sobre todo cómo los asesores van trabajándolos día a día para que cuando pasen al recinto entiendas qué es lo que se está votando y cuál es el beneficio que ese proyecto te trae. Hoy vamos a tratar el proyecto sobre la Ley Nacional para erradicar el acoso callejero. 3 palabras claves que tenés que tener en cuenta con este proyecto. Una es la prevención, el delito social, o violencia sexual y la falta de visibilidad del tema. Le doy la bienvenida a mis invitados. Bienvenidos, gracias por venir, gracias por participar. De este lado nos acompañan las asesoras de la diputada Troiano. Ella es Mariana López. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcela Lamela también está con la diputada Troiano del Partido Socialista. Ambas, bienvenidas. Daniela Santillán del Partido Socialista también y con el diputado Cuco Vilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes a todas. Por este lado tenemos a la especialista Malena Lenta, ella es psicóloga, y además contame un poco, Malena, qué es lo que te dedicas y haces. Bien, yo soy docente, investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA, Universidad de Buenos Aires. También trabajo en la Red de Mujeres de La Matanza y soy miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también de Mujeres de Izquierda Socialista del Frente de Izquierda. Bienvenida, muchas gracias por venir a participar del programa. Gracias. Periodista, amigo, Alberto Lampogano, de Radio Cadena Eco. Bienvenido, Alberto. Un placer. Bueno, vamos a arrancar directamente con el tema. Te doy la palabra a vos, Daniela, para que nos cuentes, si no, el proyecto, de qué trata este proyecto en el que estamos tratando. Y tiene otro nombre, yo lo acorté, así que podemos aclararlo también. Bueno, habidas cuentas, nosotros es un proyecto que estamos acompañando, en realidad es de autoría de la diputada Troiano, pero bueno, es un proyecto que en realidad busca armar un entramado importante entre varias instituciones del Estado, como para empezar, dar un puntapié inicial para la erradicación del maltrato, del acoso sexual callejero. Mariana, entonces el proyecto es de Mariana, por eso. Mariana, ¿querés explicarlo? Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. El proyecto viene a complementar una serie de legislaciones preexistentes y sobre todo de las últimas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados y que tiende a trabajar en el tema de la política pública, tratando de abordar principalmente el tema de la visibilización de la problemática y por otro lado de ponerlo en la agenda pública a través de distintas iniciativas que permitan trabajar en la prevención y, como dice el título, en erradicar también esta problemática, no solo por lo que implica, digamos, en el orden de la convivencia social y de las pautas, digamos, de libre tránsito y demás, sino por las secuelas que particularmente generan en la persona afectada a través de este tipo de violencias que a veces, al no considerarse como violencia, se naturalizan y se pierden de vista en términos de problemática. Bien, adentrándonos un poco más en el proyecto, ¿cuál de las dos que está con la diputada me puede explicar exactamente para que la gente que nunca leyó el texto sepa de qué se trata el proyecto? Bueno, el proyecto particularmente tiene un abordaje desde la política pública en materia socioeducativa, complementa la propuesta que ya se incorporó en la Comisión de Familia que fue presentada por la diputada Victoria Donda, que apunta a sancionar, a tipificar el delito de acoso callejero como delito dentro del Código Procesal Penal y a partir de ahí una serie de sanciones, y nuestra ley complementaria a eso y también buscando replicar la ley que se ha presentado en la República del Perú hace pocos meses, en el cual trabajaron en la agenda de violencia, incorporando el acoso callejero como una de las prioridades, incluso por el nivel de cotidianidad y de agravantes que esta problemática se va, digamos, replicando en cada lugar a partir de otra serie de conflictos sociales. Exactamente. Y el abordaje tiene que ver principalmente con la sensibilización a través de distintos tipos de campañas de concientización y preventivas, y también en la capacitación particular de los distintos actores intervinientes desde el Estado en el vínculo principalmente con las mujeres
y en segunda instancia, en general, entendiendo que el acoso callejero también hay que poder entenderlo desde una mirada de diversidad y que si bien las principales damnificadas somos las mujeres, por lo general, también los hombres sufren de acoso callejero y tenemos que tener una mirada un poco más amplia con respecto a la problemática. Bien, en el proyecto también dicen de el acoso, ustedes hacen una diferencia, creo en el título, sobre acoso verbal y acoso sexual. Pero en el proyecto no encontré la diferenciación. Si bien ustedes explican lo que es el acoso verbal sexual, no se explica lo que es el acoso verbal simple. ¿Cómo me lo pueden diferenciar? Bueno, lo que pasa es que ya la palabra acoso tiene una connotación, el acoso laboral, por ejemplo, si vos decís acoso laboral, porque si no estabas hablando del moving, que es cuando el empleador hace una serie de cuestiones perjudiciales al empleador como para que se termine yendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero si vos usás ya palabra acoso, tiene la connotación sexual. Y por eso ha quedado dentro del texto de la ley con esa connotación. No se refiere a una discusión callejera común, donde está incluida la mujer, sino que tiene que ver con eso de ser mujer, de cómo vestirse, para llevarlo a términos llanos. El hecho de que uno se vista de una determinada manera no implica que el otro tenga derecho a hacer un comentario que puede ser agresivo, ¿no es cierto? Siempre hablando, a mí me gusta cuando se trata de estas leyes que no todo el mundo se encuentra en la situación de padecer esto, ¿no? Y les parece como exagerado. Me gusta hablar del principio de razonabilidad, que está en la Constitución y es el principio con el cual se tienen que aplicar todas las leyes. Es un principio que dice, la aplicación de la ley tiene que ser razonable. No podemos poner acá se habla de instruir a la policía por si hay alguna persona que sufre este acoso callejero, pero no podemos hacerlo por cualquier cosa. O sea, tiene que tener una entidad que cause un daño, ¿no? Que es un daño psicológico, pero que puede provocar también un temor a que ese acoso verbal se transforme en algo más, ¿no es cierto? Porque eso es el temor que despierta en las mujeres, ¿no? Porque de hecho también hablan de el acoso a personas, no sé, homosexuales, por ejemplo. En ese caso... Claro, en ese caso también, o sea, no necesariamente, uno habla de ¿No la sería mujer. ya Una ley no más le competiría al abarcativa. INADI? Digo, es una No, discriminación. o sea, creo que la ley El acoso comprende callejero todo. es cualquier acto con notación de carácter sexual que se genere de una persona o varias personas a otra en el ámbito público. Esto, digamos, si bien quizás los movimientos de mujeres y sobre todo somos los que ponemos más el acento en el nivel de vulnerabilidad que quizás por una cuestión de género se defiende, es un tema que atraviesa toda la sociedad en general y es indistinto de hombres o mujeres, sino el punto está en correr a la víctima de la situación, digamos, de ser la culpable de ese acoso, de ese acto, y poner, digamos, al Estado tratando de revertir Acomodar esta los situación. parámetros. Sería. Exactamente. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Volvemos y recordá que estamos hablando de una ley nacional para prevenir y erradicar el acoso callejero. Bueno, vamos a continuar. Tengo una pregunta puntual. Es como muy difícil probar. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en el proyecto que habla sobre las miradas, miradas persistentes e incómodas. ¿Cómo probamos que me estaba mirando persistentemente e incómodamente? O sea, me parece totalmente difícil de probar eso. Sí, lo que pasa es que es un tema controvertido, es un tema que está haciendo punta y que, como decía Mariana, lo que busca es sensibilizar, porque a veces las leyes tienen, además de legislar un tema común, como puede ser cuál es el impuesto aduanero, entonces vos tenés algo muy concreto, a veces busca enseñar y poner en debate una situación. ¿Qué incomodidad y qué prejuicios hay en el tema de la mujer, ¿no es cierto? Entonces,
Lo que sí se planteó en esta ley, a diferencia del proyecto de Donda que va más allá y sigue la tendencia latinoamericana, donde se pone ya en el Código Penal el acoso callejero, ¿no? Sí. Con connotación sexual. Pero en el caso este sería preparar, capacitar a la policía para que una mujer que pasa, por ejemplo, todos los días por una cuadra y le dicen algo... Pero es muy, también es muy difícil que todos los días pases por una cuadra y te vayan a decir algo, porque... Bueno, pero hay casos, incluso hace unos meses atrás, hubo el caso de una chica que tuvo mucha trascendencia en las redes sociales, en la cual ella sufría permanentemente el acoso a través de empleados en una obra en construcción cerca de su casa, que eso creo que fue uno de los principales motivos de la presentación del proyecto de Victoria Donda, y que quizás por la particularidad de esa chica, de poder interpretar lo que estaba viviendo y que no era natural y que no correspondía, y quizás por ahí la psicóloga lo puede explicar mucho mejor, le permitió a ella poder plantear públicamente que estaba atravesando una situación de violencia. Pero la realidad es que cotidianamente y por distintas cuestiones que creo que son particularmente de orden cultural, de una idea, de una idiosincrasia de que está bien el decirle algo a alguien cuando camina por la calle y que el otro lo tiene que recibir bien porque puede ser un piropo, ¿no? Termina generando en algunas personas un buen visto porque le gusta, y en otro tipo de personas puede llegar a afectarlo emocionalmente de una manera en que después es difícil poder también abordarlo desde otros lugares. Entonces, ¿por qué no trabajar el tema de la libertad Quiero escuchar escuchar a a la integridad de las personas? La psicóloga, a ver. Bien, sí, efectivamente me parece que hay que entender la problemática del acoso callejero en el marco más estructural de violencia, ¿no? En el que se inscriben estos actos, estas prácticas, no solo estas miradas, que las mujeres en general estamos acostumbradas a vivir desde pequeñas, sino también situaciones de demostración de partes íntimas, acoso dentro del colectivo, tocamientos, Sí. y esto las mujeres lo vivimos, para los varones en general cuando lo contamos parece algo ajeno, pero las mujeres lo vivimos desde muy pequeñas y se va naturalizando y se van construyendo dos tipos de sensaciones. Por un lado la vergüenza, porque la que siente vergüenza por este acto que se produce de la opinión sobre el cuerpo, sobre la ropa o el tocamiento, es la mujer siente vergüenza, o por otro lado siente un reafirmamiento, ¿no? de su propia autoestima. Entonces, acá lo que se viene a trabajar, me parece que con la puesta en discusión sobre la problemática del acoso callejero, es que no es natural o no es parte de la idiosincrasia o la cultura estos actos de opinión sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre las mujeres, ¿no? Y se relacionan con una cuestión más compleja, que por ahí nadie va a decir que está de acuerdo, como la situación de los femicidios, ¿no? Venimos del 3 de junio, Sí. una movilización muy importante en todo el país contra los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que no están despegados de la naturalización de los gritos o el acoso callejero, porque aquí hay un mundo masculino que supone que no solamente puede opinar sobre la vida de las mujeres o sobre el cuerpo de las mujeres, sino que hasta en determinado caso extremo hasta puede llegar a matarlas. Sí. Fernanda, Yo quiero hay un temita Sí. que es interesante, complementando lo que estabas diciendo vos, que es en los casos en que se ha dado la muerte de criaturas muy pequeñas, que no pasan los 11 años, y donde se pone de relieve en el medio de comunicación la foto como ambigua, donde por ejemplo la chica está pintada porque estaba jugando o estaba vestida de alguna manera, y hay una cuestión cultural que tenemos que erradicarla porque realmente es discriminatoria y es peligrosa para la integridad física de las niñas y adolescentes, de que la forma de vestirse tiene que ver con la provocación de un homicidio o de un rapto o de algo que afecte a la integridad física. Entonces, no importa cómo nos vistamos ni cómo se vistan nuestras hijas, Sí. ¿no? Que es el temor en los medios de transporte. Vos decirle, no te pongas eso porque podés provocar, sos vos la que estás en la situación de provocar. Entonces, no es menor, digamos, plantear el tema de la ley, aunque a veces parezca exagerado, ¿no? Sí. Yo lo Alberto. veo muy claro lo que dice Malena,
con respecto a ese acoso directo. Se lo suele ver, porque yo lo he comprobado, tipo 6:30, 7, hasta las 8 de la mañana, los encargados de edificios, los que trabajan en obras en construcción, porque la persona que va a trabajar no es casualidad, sino causalidad, que pasa siempre en el mismo horario y ya la están esperando. Ya saben que por ser rubia, pollera corta, pollera larga. Lo que me parece una barbaridad es que cuando pasa una mujer bonita, como yo, o sea, en mi caso, que ya peino canas, no poder hacer un pequeño silbidito de admiración, una aprobación. A mí me parece eso, perdónenme ustedes que son las asesoras, una burrada. Ahora, si me decís que viste, dentro del, perdóname, que termino, dentro del 60 o de cualquier otro colectivo que viene hasta La Manija, hay tipos que se dedican a subir a esos micros precisamente para, vamos a decirlo suavemente, la rime, ¿sí? Entonces, creo que sí. Y la otra duda que me queda, ¿de qué forma el Estado va a empezar a trabajar con la prevención si está con las manos atadas en la mayoría de lo que dice este proyecto de ley? Yo creo que hay dos puntos que me parece crucial remarcar en esto. El primero es que este proyecto es superador porque no solamente apunta a la condición de mujer, habla solamente, incluye a los hombres, a las mujeres, o sea, habla de sujeto, acosado y acosador, no importa el género. Porque también uno de los grandes personas que sufren este flagelo son los travestis, la comunidad homosexual y demás, que para nosotros es muy cercana a la lucha de ellos en todas las cuestiones. Y el otro punto que a mí me llamó la atención, es muy positivo de esta ley, es la intervención del AFCA. El tema de los medios, en todo lo que representa la objetivización de la mujer, es fundamental que como Estado sea, a través de los medios de comunicación, empezar a meterle a la gente, a la sociedad, esta nueva que viene, estas nuevas generaciones, cuál es el rol. Uno se pone a analizar los actos culturales, entre comillas, masivos, telenovelas de otros países, no sé si se puedo nombrar. Yo creo que la última telenovela turca es terrible en cuanto a la postura de la mujer. Creo que acá la psicóloga... Son otras culturas también, ¿no? Porque también viene de otro... Es un tema cultural, pero es terrible. Cultural porque allá tiene... Sí, pero es lo más fácil y más rápido de copiar. Sí, Sí, no, pero también. es otra cultura porque también hay que entenderlo en un contexto que no es el nuestro. Ellos deben hacer su propio proceso de... Claro, Está bien, pero está hay una tomado... reproducción acrítica Exacto. acá de esa telenovela, Claro. por ejemplo, ¿no? Donde no se cuestiona el lugar de objeto que tiene la mujer o la opinión moral sobre sus prácticas sexuales, sobre su vida, ¿no? Eso es fuerte. Es muy fuerte. Yo creo que la cuestión aquí también es, no se trata de si uno puede o no comunicarse con otra persona, sino si le puede contar o no su opinión, sino cómo estos pequeños actos reproducen estereotipos de qué es bello o qué es feo. ¿Por qué alguien tiene que opinar sobre cuán linda o cuán fea es una persona? Porque así como opina cuán linda, también se opina mucho en general cuán fea, se reproducen estereotipos, y esto aparece como algo incuestionable. Entonces, ¿por qué una mujer tiene que escuchar o no la opinión de otros en la vía pública acerca de si es linda o no? Esto es parte de la discusión, la reproducción de estereotipos. Igual Claro. Vamos a un corte, vamos a un segundo corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Regresamos, tercer y último bloque de este programa Proyecto en Comisión, y recordad que estamos hablando de la Ley Nacional para prevenir y erradicar el acoso verbal callejero. Yo tengo un punto que quiero plantearles tanto a la psicóloga como a las asesoras, que me parece que es fundamental en esto que hablan de la concientización. ¿Cómo logramos pedir que desde la ley se sancionen este tipo de acosos cuando tenemos programas que no vienen desde afuera? Si bien ustedes nombraban programas que venían de afuera, tenemos programas que directamente se producen acá en la Argentina, como, no quiero dar nombres, pero hay un programa muy conocido que es Las mujeres bailan prácticamente en ropa interior, y donde el acoso y el piropo constante está totalmente normalizado en el programa. Y es como yo puedo decir que en la calle no lo podés hacer, cuando en la televisión estoy mostrando que esto es totalmente normal y se hace cotidianamente, y ya sabemos que tiene un rating que en la Argentina
es uno de los programas que más mide. Entonces, ¿cómo logramos concientizar cuando detrás tenemos un aparato tan fuerte y mediáticamente tan pesado como lo es este programa? ¿Cómo logramos eso? Bueno, yo creo que la ley siempre busca estar por encima de la situación, ¿no es cierto? Es un deber ser que va más allá de Pero la nos realidad, vamos a una busca utopía, mejorar. nos quedamos en utopías. No, porque no te olvides que la ley tiene que ser reglamentada y en cada organismo del Estado se van a aplicar políticas, incluso desde el hecho de sancionar determinadas conductas. Con los intereses económicos que juegan este tipo de programas, no sé, sin ir más pero lejos, vos sabés sabemos que tienen los intereses económicos que pero tienen... Tanto insistir, había cosas que pensábamos que no íbamos a poder lograr desde ningún punto de vista, pensemos en el plano laboral, desde el punto de vista de la mujer estoy hablando, ¿no es cierto? Desde el voto hasta la situación laboral, hasta el cupo femenino. Era en otra época era imposible imaginar un escenario de avances tan importantes. Entonces, ¿por qué no tomar la iniciativa, que sobre todo un tema que es tan caro al Partido Socialista como el tema de que los intereses económicos no nos marquen las pautas culturales, no nos marquen a nosotros cómo nos tienen que tratar, qué es lo que debemos padecer? Así que yo creo que la iniciativa de la ley y la ley reglamentada en cada uno de los órganos del Estado va a marcar tarde o temprano una diferencia. Hay que empezar. Se empieza por esto y es un gran paso. Sí, ahí hay una cuestión que es importante, que existe ya la ley 26485 de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, que ya considera el tema de la violencia mediática, ¿no?, de género, en el cual podemos inscribir la violencia que se reproduce en los medios de comunicación, en este programa que vos mencionás, en un montón de publicidades y en un montón de otros programas. La discusión ahí es el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Porque es por eso nos quedamos en que la ley no solamente alcanza a no es poder solamente aplicarse. la sanción, tal cual, no es solamente la sanción, sino es el cumplimiento, y el cumplimiento tiene que ver con una voluntad política más general, porque si no, solamente queda en una declaración. Lo de la ley de erradicación de las violencias, el 3 de junio creo que se mostró la necesidad de que se cumpla, ¿no? Creo que es parte de la discusión también de cambio cultural que empieza a haber en el país. Por eso miles de personas estuvieron diciendo no maten a las mujeres, no las golpeen, y no se siga reproduciendo estas formas de violencia que existen hace tanto tiempo también en los medios de comunicación. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con respecto a las sanciones, me parece que también queda un poco indefinido, tanto en el proyecto, porque no define bien qué tipo de sanciones y cómo hago. A ver, yo, por ejemplo, un ejemplo cotidiano. Salgo de mi casa y sufro, no sé, un acoso por una persona que me dice algo. ¿Qué puedo? Ir a un policía y decirle que esa persona me dijo algo y de aquí que yo busco un policía. De hecho, esa persona ya se fue. Vos sabés que acá cambiamos un poco el tema de las sanciones con respecto a lo que es la tendencia de Latinoamérica. La tendencia de Latinoamérica es incluir la conducta de acoso callejero en el Código Penal. O sea, podés tener pena de probation. No, pero me parece bien. Lo que yo digo es cómo va a ser aplicable, o sea, cómo va a poder ser demostrable. Es todo un proceso de concientización, como marcaban por allá el tema de capacitar a la policía. Es cierto que en el tema de pero las Marcela, comisarías... perdóname. Sí. Ustedes saben muy bien, y vos como profesional lo sabés más, que a una mujer le dan una paliza tremenda, va a la comisaría y a la primera que investigan es a la víctima, en este caso a la mujer. ¿Cómo se puede implementar para que en este caso el Ministerio de Seguridad instruya, valga la redundancia, al personal policial de que tome notas y cartas en el asunto? Una cosa es hacer una simple constancia de que a fulanita la acosaron, y otra cosa es tomar medidas para que eso no vuelva a pasar en la persona. Aparte me parece que, a ver, ya hemos dado pasos con respecto a la violencia femenina, pero la violencia ya física. Ahora, me parece mucho más difícil que se pueda avanzar, por eso les pregunto, cómo se va a capacitar a la policía, o qué es lo que está estipulado para que, si yo voy y digo que una persona que encima yo no conozco, que me la crucé, no sé, por ejemplo, desde chica me ha pasado que he tenido amigas que me han contado que, no sé, pasó un señor en bicicleta mostrando. Entonces, yo a esa persona no la vi más. Claro, pero ahí te pasa como el Entonces, tema del robo.
por ejemplo, si vos sufrís un robo No sabés quién te robó. y el tipo se escapa, Sí, pero, no pero sabés. vos podés saber si Pero- tiene las cosas, si pero- lo encontrás con las cosas. Me refiero. Si Claro. pero después, ¿cómo demostrás que realmente No, haya hecho eso? tiene que Porque capaz que darse- la chica dice, lo detienen al presunto y dice, no, yo no hice nada. ¿Cómo demostrás que sí? ¿Cómo demostrás la palabra Claro, de uno contra pero el otro? fíjate que Claro, cuando porque es la una palabra ley, de uno contra la contravención. palabra de otro. Una cosa es cuando alguien robó que sabés que pero tiene el... una sola cosita más, después le dejo hablar Sí. a mi compañero No, que no, sabe está del tema bien. No, largo. no. Pero cuando el Estado marca que una conducta es una infracción o es un delito, los que apuestan todavía más, está dando un mensaje a la sociedad, hasta que el primero que por abusarse de la chica que pasa todos los días por el mismo lugar, vengan a tomarle, lo llamen a la comisaría, le labren un acta y le pongan una multa, por ejemplo, eso marca un mensaje a la sociedad muy importante. Entonces no es lo mismo que esté la ley que no esté la ley, porque es la voz del Estado como representante a través de los representantes de la gente. Daniela. No, yo quería traerle un ejemplo simple. Es lo mismo que alguien pasa un semáforo en rojo. O sea, operativamente a lo que voy. Yo te puedo decir, no estaba en rojo. Y vos me decís, no, sí, no. Entonces se habla Por eso se pusieron cámaras. por eso. Pero bueno, es un puntapié. Está bien lo que vos me estás diciendo. Pero por la mayoría de los lugares te hacen un acta por mal estacionamiento, por lo que fuera. Y lo que creo que el objeto de esta ley es que sea una contravención el hecho de estar gritándole a una mujer o a un hombre, un travesti, lo que fuera, cierto tipo de improperios. Ok, vamos a la placa para hacer un resumen de lo que vimos en el programa hoy. Pequeños actos que producen y reproducen estereotipos. Son actos culturales discriminatorios y está naturalizado por no ser considerado como violencia. Me parece que trabajando sobre estos puntos fundamentales cabe que dejemos en la conciencia este tema de empezar a, valga la redundancia, concientizar sobre esto, porque si los medios de comunicación, en programas de ocio, nos están mostrando todo el tiempo que esto es tan natural, va a ser como muy difícil cambiar solo desde, digamos, en la parte legislativa, que la gente se concientice. Entonces me parece que las campañas de comunicación son un punto fundamental en este proyecto y en todo lo que tiene que ver con la violencia, ya sea o el acoso sexual, ya sea femenino o a homosexual o a hombres, porque no podemos restringirlo únicamente a mujeres. Así que bueno, les doy las gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias, psicóloga especialista, muchas gracias Alberto y a las asesoras. Bueno, y este ha sido un nuevo programa de Proyecto en Comisión. Muchísimas gracias, será hasta el próximo.